aquí junto a Antonio Casas. Hay un tema que siempre nos ha apasionado y este es todo aquello que por siglos se ha ocultado en Arequipa, que tiene que ver con la ciudad debajo de la ciudad, ¿no? Estructuras que muchas veces se construyeron desde épocas de la colonia y que no siempre han salido a la luz, que se han mantenido por A o B motivos como parte de la historia oculta en la ciudad de Arequipa. En realidad los motivos creo que podemos conversar con Antonio un poco, pero es un tema que tiene muchas aristas y bueno, a razón de este tema, el libro Arequipa Subterránea, que es un libro que escribí ya hace unos meses, tiene una serie de datos de investigación, documentos y también, claro, algo de literatura, que es lo que nos gusta a Antonio y a mí hacer con respecto a estos lugares que a veces, como digo, no son muy conocidos en Arequipa. Bueno, dejo a Antonio la palabra también para que se presente y dé un poco también su opinión sobre este tema enigmático, ¿no? Gracias. Bien, gracias Pablito. Bueno, mi nombre es Antonio Casas, también escritor arequipeño. Me gusta mucho la literatura urbana y las fantasías de este tipo. Nos conocemos con Pablo ya hace poco más de 20 años, creo que mucho más. Y bueno, nos une el gusto por escritura. Hemos hecho varios talleres juntos, hemos conformado y somos integrantes de algunos grupos de escritores en Arequipa, el grupo Minotauro, el grupo Cosmogonía. Y bueno, algo que siempre nos ha unido es ese gusto por investigar, por poder escribir sobre temas en su esencia arequipeños, aunque también nos abrimos un poquito por otros lados, pero creo que algo innato en un escritor arequipeño es siempre tener un elemento, algún sitio de Arequipa sobre el cual escribir, siendo una tierra tan fecunda, tan fértil, por toda la historia que tiene Arequipa en este aspecto. Y precisamente algo muy interesante que vamos a poder conversar ahora es sobre un tema que está en este libro que ha escrito Pablo, que se llama Arequipa Subterránea, ¿no? Sobre estructuras que de repente a voz escondida sabemos que existen, ¿no? Más que nada en el centro de la ciudad, ¿no? Como sitios tal vez coloniales o de la época española, o tal vez hasta un poco antes, pero como vamos a ir viendo los diferentes ítems que vamos a poder conversar, pues son sitios que a veces la gente escucha, sabe que están ahí, pero como que no hay algo o alguien que no los quiere poner a la luz, ¿no? que quiere esconderlos. Y vamos a hablar un poco de esto, y entonces un gusto saber que están ustedes aquí, agradeciendo que nos lo hice previamente a los organizadores de la feria, a los que nos están escuchando en esta transmisión de Facebook Live, y especialmente a Pablo por poder compartir sobre este tema. Gracias, Antonio. Bueno, entrando de frente en materia, voy a contarles que a raíz del terremoto que sufrió Arequipa en 2001, y cuando la torre de la catedral cae internamente dentro de la iglesia cerca del órgano, hace un forado y se descubren en ese lugar algunos enterramientos coloniales muy antiguos de los que no había data. Cuando la prensa, porque en aquel entonces yo trabajaba en el diario Arequipa al Día, le pregunta a Monseñor Rivera, él ya falleció, al respecto, él respondió que, bueno, esto era normal, los enterramientos, pero que a la pregunta que le hacían si había corredores, pasadizos en estos lugares, el monseñor respondió que esto no pasaban de cuentos. Y bueno, ya en realidad en algunos libros de historia de Arequipa había detalles, referencias sobre estos lugares subterráneos, inclusive debajo de la catedral.
no solamente enterramientos. Y es por esto que hace más o menos de un año dije, la iglesia oficialmente dice que estos lugares no existen. Entonces mandaré un documento oficial por mesa de partes del arzobispado para preguntar si hay la posibilidad de que el Museo de la Catedral pueda dar cabida a visitar estos lugares subterráneos que están bajo la catedral. A ver qué decían. Y bueno, la respuesta, que la tengo en una carta y que está en el libro además como documento, es muy escueta, pero dice más o menos: no tenemos intención momentánea a corto o mediano plazo de explorar estos lugares, quizás más adelante, ¿no? Algo así más o menos. Pero ya con esa respuesta estaban aceptando que estos lugares existían, por lo menos, lo cual es un primer paso importante. Ahora, a lo largo de 20 años, que es lo que me tomó escribir este libro, porque en realidad no pensé escribirlo, pero se me fueron acumulando información a lo largo de 20 años en la computadora, que al final me di cuenta que podía hacer un libro. Y ese es el resultado de muchos testimonios de gente que ha estado en estos lugares, pasajes subterráneos, y sobre todo de un amigo, no puedo nombrar su nombre, pero que recorrió, por ejemplo, desde la iglesia, pequeña capilla que está en la calle Álvarez Tomás, junto a la biblioteca municipal, subterráneamente hasta la iglesia de la Compañía, y de la Compañía a la catedral. Ahora, pienso que es un testimonio importante el de este amigo, porque él es miembro de la curia. Entonces, evidentemente es un testigo de élite, ¿no? No es cualquier testigo. Y en el libro está su testimonio, bueno, con iniciales. Y esto es muy reciente, ¿ah? Este recorrido que él hizo no pasa de unos 7 meses, 8 meses aproximadamente. Y así como él, hay infinidad. He contado 23 testimonios de personas arequipeñas que dicen haber estado recorriendo lugares internos, en iglesias, o que han hecho obras del monasterio de Santa Catalina, y han encontrado una serie de subterráneos que algunos, como bien dijo Antonio, no son solo coloniales, sino incluso prehispánicos, porque cuando los españoles llegan a Arequipa encuentran una serie de canales de agua y construyen encima, es decir, no destruyen, siguen pasando pero de forma subterránea, y estos lugares a veces ya con el tiempo se fueron secando. Entonces ya no tenían la función de canales de agua, sino de pasajes muy estrechos, es verdad, pero suficientes como para que personas pudieran pasar desde el monasterio de Santa Catalina a la catedral. Así que bueno, hay muchos detalles, pero le doy la posta a Antonio para que continúe con el tema o con alguna pregunta por allí. Gracias, Pablito. Recuerdo en algunas de mis extensas lecturas observar que en muchos otros países, más que nada europeos, y también algunos países de Asia, es casi la norma, hablando de ciudades antiguas, de que hay alguna estructura o hayan determinadas construcciones subterráneas en esas ciudades. Muchas ciudades inclusive han sido originalmente diseñadas de una forma en que necesariamente tenía que haber algún pasaje subterráneo para las necesidades de esta misma ciudad. En el caso de Arequipa, como en este libro se comenta, pues estos pasajes han sido utilizados no solamente para como una extensión de una estructura, sino para comunicar, tal vez, ¿no? Iglesias, comunicar Santa Catalina con la catedral, etcétera, ¿no? Aprovechando estos trazados que como comentaba Pablo, de estos canales que eran extensos, ¿no? Me acuerdo haber leído de un canal que iba inclusive
desde San Lázaro y llegaba hasta la catedral y algo así, ¿no? Hablando de un pasaje de agua, pero que posteriormente ha sido usado como una estructura de comunicación. Y entre los testimonios de algunos que buscando en las riberas del Chili han podido encontrar algunas entradas que bueno, ellos no llegaron hasta muy profundamente porque tuvieron algo de temor, y se entiende ello por la oscuridad, de repente por el aura que hay en estos pasajes, ¿no? Pero de que están ahí, existen. Más bien sería una contradicción de que no existieran. Y es un poco, y aquí va la pregunta, Pablito, es un poco el poder preguntar por qué no se difunde, por qué se oculta la presencia de estos pasajes, porque habiendo tantos testimonios, no solamente contemporáneos, sino también anteriores, de que esto existe, ¿no? Y se quiere tapar el sol con un dedo, ¿no? Gracias, Antonio, por la pregunta. Básicamente la respuesta es muy sencilla. A través de los siglos, estos lugares de enterramiento que están comunicados por pasajes, a veces enterramientos hasta en 3 niveles, como en el caso de la Catedral de Arequipa, han sido depredados. Antiguamente a la gente se le enterraba, vamos a decir, si era miembro de la curia dentro de la iglesia y si eran personas del pueblo alrededor de la catedral. La catedral fue el primer cementerio de Arequipa. Pero los que internamente eran enterrados por las modas de la época y por los cargos eclesiásticos o de señores que podían tener, a veces eran enterrados con anillos de oro o alguna alhaja o, pues, por ejemplo, algún objeto de plata que fuera parte de la persona enterrada, ¿no? Y eso, con el tiempo, se supone que miembros de la curia han ido saqueando hasta que han dejado solamente tumbas vacías. Incluso hay fotos de estas tumbas vacías, publicadas en el diario Noticias, en el diario Arequipa al Día, e incluso hay un video en YouTube en donde se pueden ver algunas de estas fotos y referencias. Y el motivo de que en el caso de las iglesias se oculte que existen estos subterráneos es porque evidentemente no interesa que la gente sepa que en el pasado, no hoy, se han depredado estos lugares sistemáticamente, y bueno, eso no le haría bien a la imagen de la iglesia, ¿no? Creo que ese es el mayor motivo. Ahora, para redondear la idea, ¿qué hay en estos lugares?, se preguntarán ustedes. Porque hay subterráneos que forman parte, como hemos dicho, de los canales originales de agua. Cuando yo era niño había un lugar que se llamaba La Pontezuela, junto a la calle Mercaderes con la catedral, por donde pasaba un riachuelo. Hoy en día ya no se ve porque ha sido cubierto con piedra, pero había antes como un pedazo de este canal que se veía a simple vista, y esto alimentaba la pila del Tuturutu, y del Tuturutu se iba, desembocaba en el río Chili. Bueno, eso lo sabíamos todos, pero no es el único lugar. Debajo de la catedral hay varias partes, entradas y salidas. Una de ellas comunica la iglesia de la Compañía. Incluso uno de los testigos que yo en el libro presento es mi propia hermana, porque cuando ella estaba en etapa escolar iban 5 o 6 amigas a limpiar y ayudar al padre en la iglesia de la Compañía, y el padre mismo, jesuita, les enseñó 2 lugares por los que se podía acceder hacia la catedral. Uno parecía que iba hacia el Tuturutu, y más recientemente me he enterado que ahora está tapiado, por abajo no se puede pasar. Y el otro, la entrada estaba detrás, o está, no creo que lo hayan tapado todo, está detrás del altar, en el piso. Es muy común que en las iglesias esa sea una de las entradas a subterráneos en donde se enterraba gente. Es muy común, no solamente, como dice Antonio, sucedió en Arequipa, sino en todo el mundo.
pero quizás en otras partes, como por ejemplo en el Cusco, estos lugares se pueden visitar, ¿no? Lugares de enterramiento, y bueno, forma parte de lo que son los museos, de alguna manera religiosos. Pero como digo, aquí ha habido una serie de saqueos y eso es algo que se ha ido tapando con el tiempo, ¿no? Bueno, Antonio, a ver si me relevas. Me haces acordar, Pablito, precisamente de temas transversales con esto de los subterráneos, como por ejemplo el hecho de que muchos personajes ilustres de la conquista o personajes que en ese tiempo no necesariamente tenían que ser enterrados cerca a una iglesia o a los altares de, en este caso, una catedral, como el caso de Pizarro, ¿no?, en Lima, que pues está su cuerpo ahí en la catedral de Lima. Y él leía sobre García de Carvajal, ¿no?, el fundador de Arequipa, que en cierto momento no se podía determinar dónde estaba enterrado, pero haciendo ciertos descartes, ¿no?, se llegaba a la conclusión que él no pudo salir del Arequipa o salir del Perú para ser enterrado en otro sitio, y con lo que él pasó es que fue enterrado en Arequipa. Ahora, si él en ese tiempo no pudo ser enterrado en un cementerio, que no había un cementerio principal, sino solamente en la catedral, en estos subterráneos pues estará también García de Carvajal, ¿no? Entonces sería interesante el poder considerar ello, porque en algunos testimonios se ha visto signos, símbolos o hasta iniciales que podrían ser compatibles con esta tumba tan buscada, tan famosa, hasta el mismo Mariano Melgar, ¿no?, que se especula tanto de dónde está enterrado, y podría estar también allí en los subterráneos de la catedral. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto de estos enterramientos famosos, Pablito? Gracias, Antonio. Efectivamente, yo cuando trabajaba en el diario Arequipa al Día hice una investigación sobre la posibilidad de encontrar los restos de Manuel García de Carvajal, fundador de Arequipa, y para eso consulté por lo menos a 7 historiadores. Bueno, siempre he sido amigo de historiadores, así que no me fue difícil, y en realidad nadie sabía dónde fue enterrado. El fundador de Arequipa murió en febrero de 1552. Como bien lo dices, Antonio, no había todavía un cementerio oficial, lo eran solo las iglesias. Y según Dante Segarra, uno de los historiadores que más conoce, por ejemplo, del monasterio de Santa Catalina y sobre la Arequipa colonial, pensaba que podía estar o bien en el templo de Santo Domingo, los restos de García de Carvajal, o en la catedral. Pero si hubiese sido enterrado en la catedral hay un problema. Como les dije, hubo un terremoto en el 2001. Se cayó la torre del lado izquierdo, mirando de frente la catedral. Fue la segunda vez que se caía. En el terremoto de 1868 pasó lo mismo. Y en el 2001 se vuelve a caer la misma torre. El motivo: debajo de esa estructura de la catedral, debajo de la torre, había muchas galerías subterráneas que amplificaban, en el caso de un sismo, el movimiento, y por eso esa torre no resistía, mientras que la otra sí. ¿Y qué hizo la iglesia? Fue una denuncia que hizo el arquitecto Enrique Casella Díaz del Olmo, que estuvo dentro de la catedral justamente cuando el Instituto Nacional de Cultura de aquel entonces estuvo haciendo las investigaciones sobre estos lugares subterráneos y de enterramiento. Y él denunció en Arequipa al Día, por mi intermedio, porque le hice una entrevista, que lo que se estaba haciendo internamente en la catedral era meter cemento a todos estos lugares cercanos, vamos a decir, debajo de esta torre que se cayó, para que a futuro pudiera tener mayor resistencia. Pero si se metió cemento, como afirma el arquitecto, muchos restos probablemente se han perdido o están bajo capas de cemento, porque no se hizo un estudio de los enterramientos, fue algo muy superficial de lo que se encontró. Y entonces
A la pregunta ¿dónde está enterrado Manuel García Carvajal? Podría ser que bajo varios metros de cemento. Y resulta bastante paradójico y hasta ilógico de que en vez de mostrar el patrimonio, en vez de potenciar lo turístico de Arequipa, se quiera ocultar, se quiera disimular, y no sabemos con qué motivaciones, ¿no? Eso es algo que realmente preocupa. Tal vez a los que les gusta el tema o a los estudiosos de la historia arequipeña, que lamentablemente no quedan muchos, pero aún así creo que es algo importante el preservar este legado que tenemos en Arequipa. Y la respuesta cae madura, ¿por qué? O sea, y es lo que realmente a mí tampoco me entra en la cabeza, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué hay ahí, no? He leído algunos relatos. Creo que ya, bueno, eso ya raya tal vez con lo fantástico, pero hasta qué punto podría hacerlo, de que habría, no sé, alguna entidad, algo atrapado ahí. Me acuerdo, hace un tiempo estaba viendo una serie que no sé si alguien la ha visto, se llama Monjas Guerreras, creo que se llamaba, y en cierto momento una de estas monjas, esto ocurrió en Europa, España, ¿no? Una de estas monjas tenía un poder que le permitían hacer algunas cosas maravillosas, pero casi al final de la primera temporada se dio a entender que este poder provenía de una entidad espiritual que al final era pues satánica, y esta entidad estaba oculta, estaba atrapada en los muros del Vaticano, y nadie más que ella con ese poder podía entrar a los muros del Vaticano. O sea, bueno, tal vez llegue a la comparación, ¿no? ¿Por qué el Vaticano y acá también la curia? Bueno, no quiero señalar que es algo religioso, pero es coincidente. El punto es que a veces se oculta lo que tal vez no se quiere mostrar, o por qué. O sea, ¿qué hay ahí de extraño, de sobrenatural, que se tendría que ocultar? Esa sería otra pregunta, Pablito. A ver, todos conocen que en la Catedral de Arequipa existe un púlpito con la figura o la talla en madera de Lucifer o del diablo. Es famoso en leyendas, ¿no? El diablo de la catedral. Y cuando yo era niño decían que era el único diablo dentro de una iglesia. Bueno, eso no es verdad. Hay en Francia, por ejemplo, otros, en Canadá y en otros lugares del mundo, esculturas de diablos dentro de iglesias. El asunto es que cuando yo tenía 10 años, en plena misa, estaba sentado junto al púlpito y me di cuenta, mirando el piso detrás del diablo, había una puerta que yo pensé que era solo parte de la talla, pero que no era una puerta funcional. Pero vi que había como unas marcas, como si esa puerta se abriera. Y entonces me acerqué, yo era todavía un niño, creo que de 10 u 11 años, y abrí la puerta, y lo que vi fue un sótano, oscurísimo. Bueno, dentro de la catedral a las 5 o 6 de la tarde ya estaba oscurísimo. Entonces, a la pregunta sobre algo sobrenatural, bueno, para los que creen en algo que pueda haber debajo de la catedral, aunque son más temas de ficción, como tú lo dices, Antonio, a mí me llamó la atención eso, porque pensé que podía ser una de las tantas entradas que hay a los subterráneos de la catedral. Les voy a decir que en el libro también habla de otra entrada que está al lado del órgano. Hay una trampilla junto al órgano de madera por el cual también se accede a estos lugares. Y no es la única, hay como 7 puntos que en el libro se dicen de acceso. No todos están abiertos al público, están cerrados, con candados, a veces disimulados, otros son rejas internas. ¿Qué es lo que guardan ahí, por ejemplo, bajo la catedral? Una serie de muebles antiguos, objetos que ya están en desuso, y bueno, es como un almacén, ¿no? Básicamente, pero hay zonas, como dice uno de los testigos, donde hay tumbas coloniales y que él ha visto que tenía un trazo netamente español, ¿no? Ahora, se ha hecho literatura, por ejemplo, Antonio ha hecho cuentos sobre este
tema de los subterráneos de la catedral, yo también, que a veces reflejan quizás lo que creemos pueda haber. Y cuando el testigo que les digo que recorrió la calle Álvarez Thomas hasta la Compañía y la catedral, le pregunté qué es lo que había visto, me dijo algo muy parecido a lo de sus cuentos. Es decir, la imaginación también puede llevar, cubrir esos vacíos que hay a veces fuera de la ficción y acercarse mucho a la realidad, ¿no? Así que no deja de ser curioso mencionarlo. Sí, Pablito. Bueno, y yendo un poco más allá, porque si bien estos subterráneos son más evidentes o más significativos por debajo de la catedral, pero también hay estas estructuras subterráneas en los alrededores, ¿no? Llegando inclusive hasta el Hospital Goyeneche, hasta el Museo Municipal. Hay referencias en algunos escritos donde se ha visto accesos pues de lugares que podrían hasta parecer distantes, ¿no? Sin ir muy lejos también, término medio, el mismo monasterio de Santa Catalina, ¿no? Entonces, ¿para qué podrían haber sido utilizados estos accesos, estos pasajes, llegando a lugares un poquito alejados, ¿no? de las primeras manzanas alrededor de la catedral? Bueno, sin duda, tener accesos que no son vistos desde fuera, de alguna manera forma parte de una estrategia de evasión para no ser visto en casos, por ejemplo, de convulsión civil, de revoluciones, quizás de guerra, como la entrada de los chilenos a Arequipa, o para guardar objetos y hasta ocultar personas, ¿no? En realidad estos lugares ocultos tienen varias funciones, no solamente la de comunicar de un lugar a otro. Quizás la más mentada fue la de que los curas entraban al monasterio de Santa Catalina por estos lugares, porque dicen, bueno, esto ya es más tradición y leyenda que otra cosa, que cuando se restauró el monasterio de Santa Catalina en los años 70 se encontraron, dicen los trabajadores, fetos y otras situaciones que, bien, en la condición humana pueden suceder tanto en cualquier persona como en sacerdotes y monjas, ¿por qué no? No es nada tampoco del otro mundo, pero el sentido de que se oculten, claro, estos fetos sí es mucho más triste y complicado de hablar, ¿no? Pero desde niño creo que la mayoría hemos escuchado de eso, ¿no? Es como un secreto a voces, se puede decir. Y déjenme decirles, como tú bien dices, Antonio, algunos lugares que yo sé guardan subterráneos. El primero, porque lo he visto directamente, es la Casa Sucre, la segunda cuadra, una casona que ahora es un hotel que se llama Circa, en donde yo viví 1 año y medio, tiene una entrada a la vista, que va, aparentemente tenía 2 salidas, pero se tapió cuando se hizo la restauración de la casa. Una a la iglesia de San Agustín, porque está junto a la iglesia de San Agustín, y la otra pasaba por debajo del baño de la casa, el principal, y se iba hacia el puente Bolognesi. Un punto. Otro punto, la casona Carlos Bacaflor de Arte, que está en la calle, también Sucre me parece, ¿no? También tiene un subterráneo que cruza la calle. Se utiliza, por ejemplo, como almacén, ¿no? Ahí se encontraron, pues, objetos antiguos, dicen incluso armas de guerra de la época de la guerra con Chile. En la esquina de esa misma cuadra hay un colegio. También ahí hay subterráneos, y tengo el testimonio de un profesor que llevó a sus alumnos por esos lugares. En los años 70 hubo una noticia que yo vi por televisión, me parece que fue en Panamericana, que se había descubierto un acceso directo desde una casona de la calle San Agustín, junto a la iglesia, al frente, hasta la catedral, directo. Otro lugar
es el banco, lo que fue el Banco del Sur, en una esquina que está en el centro. También debajo hay subterráneos. Incluso un local que tuvo mi hermano al lado del banco tenía un sótano enorme que probablemente forme parte de la red de lugares subterráneos de Arequipa. Cuando se hizo el cine Portal, en el portal de Flores, también se encontró un lugar subterráneo que evidentemente se agrandó a la proporción que tiene ahora, que fue un cine y luego una discoteca, pero forma parte también de estos corredores. Las carceletas coloniales que están en la municipalidad, en la Plaza de Armas, que ahora es parte del museo, también tienen lugares subterráneos. Y en la esquina donde está la Caja de Ahorros Arequipa, también hay subterráneos. Todos estos son testimonios de personas que han visto estos lugares. Y como tú has dicho, el amigo Rafael Mercado entrevistó a una autoridad, no quiso decir su nombre, del pasado de Arequipa, que le mostró unos subterráneos que iban desde San Camilo y que al parecer llegaban tan lejos como el Hospital Goyeneche. Ahora, hay personas que dicen, ¿y estos subterráneos no llegarán hasta otras ciudades como el Cusco? Yo no lo creo. Esa sería una obra de ingeniería tan grande, más grande que hacer las pirámides, así que es totalmente ilógico. Pero alrededor del centro histórico y por todas estas casonas civiles pasan subterráneos, muchos están cerrados, tapiados, otros todavía se pueden visitar. En realidad es todo un submundo debajo de la ciudad. Recuerdo también haber leído de que también tenían algunos usos de repente más prosaicos, ¿no? Como el hecho de ser estos rezagos de desagües o para eliminación de algunas cosas, aprovechando que el río Chili está tan cerca, ¿no? de la Plaza de Armas. Estamos hablando de la Plaza de Armas y los alrededores del centro histórico, que no están a más de 2 o 3 cuadras en este tiempo del Chili. En cierto momento creo que hasta Vargas Llosa había recopilado una crónica en la cual de los lavaderos de Santa Catalina, en cierto momento una monja quiso escapar, creo que de Santa Catalina, por una de estas salidas que se usaban como desagüe, pero se había atracado ahí, ¿no? Y posteriormente la encontraron, pero ya había muerto, ¿no? Entonces este tipo de estructuras pues son parte de, más que nada, una ciudad antigua, ¿no? Y creo que el poder en cierto momento revalorizarlas, darles el contexto histórico que tienen, sería muy interesante. Tal vez nuestro pedido, un poco más allá o adyacente al documento que has presentado, sería que las autoridades eclesiásticas pudieran pues por fin revelar o dar lugar a los arqueólogos y a las personas que pudieran ponerse a cargo y poder revelar todo esto, ¿no? O por lo menos una parte, la parte más interesante. Pues si tienen algo que no quieren revelar también, ¿no? Pero no creo que todo sea prohibido, ¿no? Habría que ver cómo manejar esta situación. Lo que sucede es que hay un aspecto legal en este asunto. Ustedes saben que las propiedades tienen límites y aunque uno vaya por el subsuelo, si entra a otra propiedad está cometiendo un delito. Entonces no es tan fácil tampoco ir por estos lugares, sobre todo si por esto hay una demanda, ¿no?, de por medio. La iglesia como tal tiene la potestad, como tú dices, Antonio, de abrir algunos de estos lugares, quizás ponerlos en valor para que sea parte del turismo de Arequipa. Yo estoy seguro que todo arequipeño siempre ha soñado con entrar a estos lugares subterráneos y que sería una cosa enorme, por lo menos para el Museo de la Catedral, que se pudieran visitar, porque no solo triplicaría, 10 veces más gente iría de lo que suele ir como turista local, incluso no solo de fuera, lo cual sería muy bueno para la iglesia. Pero bueno, hay otros intereses y también me enteré de que, por personas que trabajan en el arzobispado,
de que la iglesia quizás no está en su mejor momento económico, la iglesia local, y por eso es que no tiene la posibilidad de poner estos lugares en valor. Ahora, habría instituciones que podrían hacerlo, pero quizás no quieran que se investigue todos estos lugares, ¿no? Y bueno, esta es una mirada más o menos general del tema, pero creo que sería interesante que las personas que nos acompañan también deben tener preguntas de cosas que todavía no se han dicho, ¿no? Y sería bueno poder escucharlas. No sé si habría alguna pregunta para Antonio o para mí. Sí, por favor.